Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Lorena Fernández y hoy los invito a hablar de alimentación, de nutrición, de saber comer, porque es importantísimo saber cómo alimentarnos, cómo nutrirnos. Ahora que estamos atravesando tiempos difíciles, que tenemos que contar con un buen sistema inmune, es fundamental el saber qué comer, a qué horas, por qué no hacerlo, por qué sí hacerlo. Y para ello, pues tenemos a un invitado más que especial hoy con nosotros. Está Wolfgang Keller, quien es escritor, conferencista, conductor, entre otras cosas. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Realmente es un privilegio poder tener información de primera mano y que además nos va a servir durante toda la vida. Así es, gracias Lorena por la invitación. Feliz de estar aquí en Televisión Universitaria y pues presto a despejar cualquier duda que tenga. Yo creo que tenemos muchas o incluso no sabemos que las tenemos, pero en realidad es así. Estuve atravesando un proceso entre una enfermedad, otra enfermedad, entre muchas comillas, porque primero me decían que estaba mal de la vesícula, de gastritis. Finalmente fue otra cosa que les estaré comentando más adelante. Pero qué importante es saber alimentarse y también es desligarnos un poco de lo que creemos. Por ejemplo, Wolfgang, en el colegio, nuestros mismos padres, nuestro entorno nos dice que deberíamos alimentarnos con un desayuno de rey, con un almuerzo de príncipe y con una cena de mendigo, pues tomando en cuenta que el proceso de digestión sería más difícil durante la noche. Por ejemplo, ¿esto tendrá algún grado de verdad? ¿No? Tú nos dirás. Bueno, desde mi punto de vista no, por la siguiente razón. Evidentemente te dicen que el cuerpo no ha estado alimentado durante varias horas y es por eso que tienes que darle alimento fuerte, contundente en las mañanas para que tengas toda la energía por la mañana. Pero, por ejemplo, hay dos cosas que yo observo. El cuerpo por la mañana, ni bien despiertas, está terminando de limpiarse, no en vano, por eso vas al baño, ¿me entiendes? A partir de cuando estás en el sueño más profundo es cuando el hígado empieza a limpiar el cuerpo, y es en la mañana cuando tú tienes que ayudarlo a depurar. Es, por ejemplo, que mucha gente toma agua en las mañanas para ayudar justamente con esa limpieza. Ahora piensa en lo siguiente: si tú en la mañana tienes un gran desayuno pensando que eso te va a hacer mejor para tener fuerzas durante la mañana, imagina que has desayunado a las 8 de la mañana y has tenido el desayuno. ¿Cuántas horas crees que va a tardar eso en digerirse? Fácilmente va a terminar de digerirse eso a las 11 de la mañana, inclusive un poco más, dependiendo cuán pesado haya sido tu desayuno. Claro. Eso significa que no has tenido una sola caloría de energía de ese desayuno porque todavía está en proceso de digestión. Entonces la pregunta es, ¿con qué has funcionado durante parte de la mañana? Hay dos respuestas: con tus reservas de azúcar almacenadas en el hígado, y si no tienes eso porque el hígado ya está en franco deterioro, pues funcionas con cortisol o funcionas con adrenalina, pero no por la energía producida por los alimentos que has consumido 3 horas antes. Ahí tenemos un gran mito que lamentablemente se ha popularizado y la gente cree que mientras mejor desayunas, tanto mejor te ve durante la mañana, ¿no? O sea, el desayuno yungueño completamente descartado. Bueno. No solo el yungueño, el famoso desayuno americano También. que te incluye tocinos, huevos, chorizos, o sea, quesos, leche, azúcar. Y claro, nos enseñan a desayunar con leche, nos enseñan a desayunar con queso, que es lo más común, lo más frecuente en nuestro medio. Sí. Yo he estado desayunando de esa manera casi toda mi vida. Es normal. Nunca lo había visto como algo negativo, porque claro, la leche nos dicen, nos da mucha proteína, nos ayuda con los huesos, a fortalecernos, qué sé yo, pero encontrarnos con la realidad es diferente. Vayamos un poquito más allá, no solamente nos hablan de esto del desayuno de rey, sino también nos hablan de una pirámide. Bueno, hay muchas, ¿no es cierto? Muchas pirámides, pero entre las más conocidas encontramos como pilar fundamental a la carne, a los huevos y luego vienen las frutas, las verduras y al final las golosinas, ¿no? En ese sentido, hoy me doy cuenta que en realidad el pilar de esta pirámide deberían ser las frutas y las verduras. Sí, por supuesto. Como tú has mencionado anteriormente, existen muchas pirámides y después de las pirámides han empezado a surgir los platos, donde te dicen una porción de cada cosa. Pero durante mucho tiempo la pirámide oficial del planeta, podría decirlo así, es una que ha lanzado Estados Unidos hace muchos años, varias décadas, donde el pilar eran los granos.
¿no es cierto? Entonces es por eso que te recomendaban cereales en la mañana, te recomendaban pan integral y todo eso, pero también ahí te das cuenta que quienes hicieron en ese entonces la pirámide era gente que estaba muy vinculada también a la industria de esos alimentos. Claro. Por eso te recomendaban lácteos, te recomendaban carne, te recomendaban todo eso. Y los vegetales y las frutas estaban en un lugar menos preponderante. Y por supuesto esa pirámide ha ido cambiando también en la medida que han ido cambiando los intereses comerciales de la industria. Por supuesto. Y ya al final ya no sabes con cuál quedarte. Sí, simplemente al revisar en internet encuentras un montón de ellas. Sí. Entonces, esto también yo pienso que ha llevado a que todos nos perdamos un poco en el mundo de la información y nos dejemos llevar por lo que está al alcance, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando mismos nutricionistas nos dicen debes tener una dieta equilibrada y el buen ser humano debe tener pues en su alimentación de todo un poco? ¿Es cierto o no? Eso está un poco camuflado, porque la pregunta es ¿qué consideras sano y qué consideras equilibrado? De pronto para ti consideras equilibrado 200 gramos de carne 2 veces al día en tu almuerzo y en la noche. Otro considera equilibrado consumir solamente eso 2 veces a la semana o 3. Entonces, la pregunta es ¿qué es equilibrado y para quién? Y ahí es donde empiezan las confusiones. Tú me dices, hasta tus mismos nutricionistas te dicen, o inclusive tus mismos médicos. La pregunta es, ¿en qué se basan ellos? Normalmente se basan en los estudios que han recibido. Yo que tengo muchos amigos galenos, muchos amigos médicos, me dicen, nosotros nunca hemos llevado nutrición. Nosotros no sabemos de eso. Nosotros nos desenvolvemos bien en operaciones y en recetar fármacos. Como si fuera algo separado. Sí, por supuesto. Ahora la medicina funcional ya te integra más esto, no solo la parte alimenticia, sino también la unión mente, corazón y espíritu, si quieres llamarlo. Pero en el caso de la nutrición sigue manejando los mismos estándares que maneja la medicina convencional. Entonces, es por eso que encuentras mucha contradicción entre nutricionistas y nutricionistas también, ¿no es cierto? Y ahí es donde yo apunto a ir al sentido común. Esa es mi línea, un poco la del sentido común. Muy bien. Y también en el colegio nos enseñan, ¿no?, desde la hora del recreo a comer en pocas cantidades, nos dicen 5 veces al día, entre 3 a 4 horas de distancia. ¿Esto sería lo correcto? No. ¿Desde cuándo realmente empezamos a alimentarnos? Porque nos dicen la primera comida es la más importante, ¿no?, la de la mañana. En lo personal, yo no estoy de acuerdo con que el desayuno sea abundante. Más bien, yo apoyo que el desayuno, ni siquiera desayuno, o sea, yo apoyo en la mañana, ni bien te levantes en ayuno, medio litro de agua con medio limón exprimido, y media hora después tomes un zumo de apio puro, medio litro también, con el objetivo de ayudar a terminar de limpiar, de purgar lo que tu cuerpo ha desechado por la noche. Y media hora después, recién, tu desayuno, o sea, tu desayuno, sería básicamente frutas y verduras, un conjunto de vegetales y frutas para que tengas sales minerales, tengas potasio y tengas azúcar simultáneamente, que eso es lo que te da energía y además a corto plazo. Desde ese punto de vista, por ejemplo, si has tomado tu desayuno a las, me invento, 9 de la mañana, a las 11 de la mañana podrías tener lo que se llama un tentempié, que también desde mi punto de vista tendría que ser una mezcla de vegetales con frutas. Te daba un ejemplo de manzana con unos dátiles y unos pedacitos de apio, hasta que llegue tu almuerzo. Te parecerá de pronto que eso es muy ligero, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, en el desayuno podrías tomar un batido de avena con plátanos, con papaya, y eso es un por demás satisfactorio, un desayuno bastante llenador, saciante. Es un verdadero alimento. Y Además, ya que mencionabas este tema de la limpieza matutina, del agua con limón, el zumo de apio o el jugo de apio, me da pie a decir que yo siento, creo, considero que en mi caso eso ha sido el salvador de mi vida. ¿Por qué? Porque yo tenía mucho dolor, no sabíamos qué era, había visitado varios médicos, algunos me decían estás mal de la vesícula, ya que, bueno, justo en el lugar de la vesícula, pues tenía el dolor más intenso. Luego se fue expandiendo, fue por acá hasta llegar en todo mi abdomen y no sabíamos qué era. Después de haber pasado por lo menos unos
3 gastroenterólogos y otros 2 médicos más, bueno, llegamos a la conclusión de que era un síndrome de intestino irritable, que no es un tema para alarmarse ni cosas así, pero realmente produce mucho dolor. Pasé de comer todo normalmente, yo siempre me he caracterizado por comer de todo, a no poder casi nada. Me limitaba simplemente a las sopitas de pollo y creo que eso me estaba destrozando aún mucho más lo que es mi aparato digestivo y mi organismo. Es por eso que quisiera profundizar en esta limpieza matutina. Realmente nosotros nos llenamos de toxinas con todo lo que comemos, ¿no? Sobre todo lo que comemos habitualmente, que hamburguesas, que salchipapas, que no sé, incluso la comida que vemos como noble muchas veces, como un pollo al horno con su arroz y papas. Alguien podría decir que es parte de una dieta blanca, pero en realidad está realmente llenando de toxinas a nuestro cuerpo. En ese sentido, pues nosotros tenemos la mañana para realizar este tipo de terapias. Sí, y no solo por lo que tú comes, sino que te contaminas, qué sé yo, por la colonia que utilizas, el desodorante que utilizas, los tintes que utilizas, la pintura que utilizas. Te contaminas con metales pesados en el momento que consumes alimentos en lata, te estás impregnando igual de eso, o si tienes alimentos envueltos en papel estañado, te estás llenando de metales pesados, y sin contar de la contaminación que tienes, por ejemplo, con patógenos. Te vas a un restaurante, agarras la manilla del baño y ya te llenaste de estreptococos, ¿me entiendes? Por dar un ejemplo. Y todo eso el cuerpo lucha, y obviamente depende de los fitonutrientes, es decir, de los nutrientes que vienen de los vegetales y de las frutas, para que el cuerpo pues refuerce su sistema inmune y su sistema de depuración, que lo hace durante las noches y los expulsa en la mañana. Pero te repito, si en la mañana tú le has metido de pronto un sándwich de jamón con queso, con tocino, tu sangre se ha inundado de grasa y el hígado no puede depurarse, no puede expulsar todo eso porque la sangre es muy espesa. ¿Y qué pasa cuando tienes eso acumulado durante años de años? Tú no lo sientes, al principio estás perfecta, te comes todo lo que quieres, Sí. muy bien, pero llega un momento donde de pronto tienes un dolor y no sabes qué es, y podría haber sido tu hígado, que luego va derivando en muchas otras cosas más. No solo eso, sino que no es que no solo no sientes el dolor, sino que se va acumulando también grasa, sea subcutánea o sea visceral. Y con el tiempo, en el momento que tú desayunas eso y tu sangre se llena de grasa, pues la insulina no logra llevar el azúcar con los nutrientes a las células. Entonces, el cuerpo se ve obligado a 2 cosas: a segregar más insulina, que a futuro te vuelve resistente a la insulina y por ende a futuro también puedes volverte diabética. Y número 2, que el cuerpo, para hacer los milagros, empieza a botar adrenalina, por ejemplo, para tratar de disolver esa grasa en el cuerpo, para que fluya mejor la información química a las células. Entonces ahí estás teniendo muchos problemas que después deriva, el hígado empieza cada vez a acumular más grasa, no puede, la digestión no es tan certera como antes, entonces al no haber una buena digestión, los jugos gástricos dejan de funcionar bien, empiezas a tener gastritis, por ejemplo, tomas un omeprazol, con lo que debilitas esa parte gástrica y es una cadena que se pone para peor. Entonces, con el tiempo va a derivar en artritis, inflamaciones y en lo que ahora se llaman enfermedades autoinmunes. ¿Todo por qué? Porque no has estado comiendo lo correcto en el momento correcto, además. Ese es el gran problema. Y normalmente cuando tienes ese tipo de problemas estomacales, entre comillas, o te dicen que es un síndrome de colon irritable y que eso es como que lo que está más de moda, ¿no? De cierta manera sí es lo correcto. Pero tú podías tener problemas, entre comillas, de dolores de estómago y todo eso, porque tienes de pronto el famoso SIBO, el síndrome de sobrecrecimiento bacteriano en tu intestino y no en el colon. Pero como eso no se lo puede ver normalmente así a la rápida, tú lo único que sientes es un dolor en el estómago y te recetan antiinflamatorios, antiespasmódicos o te recetan inclusive antidepresivos y calmantes. Entonces, Me suena tan familiar. no ha solucionado el problema. No, definitivamente. Y bueno, tenemos que hacer un corte, pero al retornar les voy a estar contando por qué yo agradezco haber tenido este dolor, porque me ha permitido saber realmente lo que estaba sucediendo con mi organismo y cómo lo puedo resolver
sigo en recuperación, sigo en el, entre comillas, tratamiento, pero quiero compartírselos, así que acompáñenos, por favor, simplemente unos minutitos y ya estamos de vuelta. Bueno, muchas gracias por estar junto a nosotros. Hoy estamos hablando de la alimentación, de la nutrición, de saber comer. Muchos creemos, ojo, que sabemos comer bien, pero nos estamos equivocando por completo. Y quiero mostrarles, sí, por qué yo agradezco haber tenido este dolor, porque me ha permitido saber, conocer qué estaba sucediendo en mi organismo, qué podría haber tenido tal vez secuelas, incluso mucho peores de las que estoy todavía advirtiendo, claro, en menor escala, como es un pequeño dolor, pero Wolfgang, tenemos preparadas unas imágenes que nos van a estar evidenciando, ¿no es cierto?, cosas que ocurren en nuestro interior y que difícilmente advertiríamos quizás hasta que estemos realmente con algún tipo de enfermedad. Así es, yo quisiera pedir al señor realizador que nos muestre las imágenes. Estas imágenes las he extractado de la película de Game Changers de James Cameron, donde muestran, hacen una prueba con 3 deportistas y estos 3 han sido alimentados con diferentes almuerzos. En la imagen que vemos, ahí ves el resultado de 2 personas o de la misma persona que ha consumido una dieta basada en plantas el día anterior. Como verás, el plasma, ese líquido de color amarillito, que es el que se usa para las donaciones del COVID, de plasma, está ahí claro y transparente. Ahora, si cambiamos, por favor, a otra imagen, ahí te das cuenta que el de la derecha es una persona que ha consumido el día anterior carne. Una carne que puedes decir inclusive magra, pero al fin carne es carne. Y te das cuenta que es muy opaco ese plasma, y es porque está lleno de grasa. Entonces, con esa grasa sí, tú no puedes limpiar el organismo. O imagínate que quieres ser un donante y le das a la persona un plasma que está lleno de grasa por lo que has comido la noche anterior. Te aseguro que eso no va a beneficiar en la recuperación de la persona con COVID. Más aún, sin contar todos los tóxicos que tiene producto de los aditivos que se le pone a la carne o a la comida en general. Pasemos, por favor, a la próxima imagen. No, esa es la misma, ahí te das cuenta, esa carne es de pollo. El pollo tiene fama de ser un alimento blanco, sano, y te lo recomiendan cada vez. Es parte de la dieta blanca. Exacto, o sea, como si fuera la gran solución. Y te das cuenta que por más inofensivo que sea el pollo, por más orgánico que sea el pollo criado en casa, igual te produce esa cantidad de grasa en la sangre, en este caso en el plasma, como lo puedes ver. Y esto solamente es de un día, ¿no es cierto? Es del día anterior. ¿Qué pasa cuando es de toda la vida? Pues todos los días tendrías tu sangre así. Entonces, en la mañana tu cuerpo necesita limpiarse de todas esas toxinas, pero no puede porque tu sangre está así. Y los diabéticos tienen serios problemas porque esa sangre impide que la insulina lleve el azúcar y sus nutrientes a las células. Entonces, se empieza a generar, el cuerpo empieza a segregar más insulina y con el tiempo te vuelves resistente a la insulina. Ese es un problema que no entiende la gente. A los diabéticos se les prohíbe, por ejemplo, el azúcar en general, y los diabéticos asumen azúcar como todo, desde el azúcar de la fruta, que es la más saludable, que sí podrían hasta el consumirla. azúcar de los pastelitos. Claro. ¿Me entiendes? O sea, repostería la tienes prohibida. ¿Qué es lo que yo menciono en mis conferencias y en el nuevo libro? El gran error no es de que tú comas, por ejemplo, arroz, sino que lo mezcles con una grasa. Y es lo que hacemos siempre, sí, ¿no? El platito de pollo con arroz, y es lo peor. Cuando mezclas grasa con carbohidrato, se pone así obviamente también tu sangre. Ese es el problema. Entonces, lo que tú dices, lo que más consumimos, sándwich de jamón con queso, fideos con pollo, o inclusive, por ejemplo, la papa frita. La papa es la buena, lo malo es la fritura. Obvio, pero sí, el culpable es la papa. No le echan la culpa a la fritura, ¿me entiendes? Ese es el gran problema de nuestra alimentación, básicamente. Mezclar grasas con carbohidratos, y especialmente en la mañana, por más buenas que sean las grasas. Y por eso decía de la pirámide, porque nos muestran, ¿no es cierto?, en el plato como lo fundamental la carne,
Ahí tenemos los carbohidratos, ya sea arroz, papa o fideo, y la cuarta parte de ensalada, ¿no? Cuando debería ser lo más importante o quizás Sí. lo único que deberíamos consumir. Y bueno, aprovecho esto que nos decías, Wolfgang, para, no sé si es que estoy bien en mi deducción, decir que las personas que tanto están en tratamiento, en recuperación de COVID o que quieran donar plasma, deberían suspender por lo menos en esa etapa el consumo de carne. Bueno, en el caso de quienes van a donar, pues deberían abstenerse 24 horas antes de carne e inclusive de comer grasas saludables, como por ejemplo nueces, maní y esas cosas. Sería ideal que no, que ese día lo mantengan una dieta muy llena de frutas, muy llenas de ensaladas abundantes, inclusive de papas, por ejemplo, pero no alimentos con grasa, o sea, no chía, nueces, como te decía, solo pensando en los que van a donar plasma, para que tengan justamente un plasma mucho más limpio. Si hablamos de los pacientes, además de la carne, deberían retirar carbohidratos, azúcares, todo eso que también es dañino. Hay que diferenciar dos cosas, o sea, hay gente que no va a quitar eso, su carne, pero por lo menos que no la coma en la mañana, que la coma a partir del mediodía o en la cena. Y número dos, cuando dices suspender azúcares, o sea, los carbohidratos se vuelven en azúcares, ¿me entiendes? La pregunta es, ¿cuál carbohidrato es el correcto? El que no es el ideal es el refinado, vale decir todo lo que está en repostería, las galletas, las pizzas, los fideos. Eso no es un buen carbohidrato. El que es un buen carbohidrato es el natural, es decir, las frutas y a su vez los carbohidratos que abundan en el resto de los vegetales y de las frutas, inclusive de las legumbres también, ¿no es cierto? Muy bien, y así poco a poco vamos descubriendo que lo que creíamos no era tanto así, ¿no? Que cuando creíamos que estábamos comiendo bien, que lo estábamos haciendo lo más equilibrado posible, una variedad increíble en nuestros platillos deliciosos, pues poco a poco estamos enfermando a nuestro organismo y más temprano que tarde, pues nos da estos signos de alerta como los que yo he tenido. ¿Cómo un dolor puede confundirse entre un padecimiento de vesícula, de gastritis, de secuelas de COVID y finalmente llegar a ser un colon irritable o síndrome de intestino irritable? Todo esto desde la medicina convencional se ve como un trastorno funcional. Sin embargo, pues tú me explicabas en su momento, tiene que ver con un malestar en general del hígado, ¿no es cierto? Sí. Que va derivando en otras cosas. Entonces, ¿cuán importante es cuidar nuestro hígado? Mira, normalmente se le echa la culpa al intestino, ¿no? Que es el origen de todas las enfermedades, pero el intestino se ha puesto mal porque el hígado ha estado previamente mal, porque el intestino, digo, el hígado cumple muchísimas funciones y una de ellas es la parte depurativa, la de ayudar a eliminar las grasas y todo eso, o los excedentes de las grasas, porque evidentemente hay grasas buenas que sí el cuerpo necesita y que el hígado pues recupera lo necesario y después expulsa lo demás. Pero cuando el hígado ya está congestionado, no puede deshacerse de esas toxinas o de esas grasas, y esas grasas empiezan ya a pegarse en los distintos órganos, y todo es un efecto dominó donde todo se empieza a dañar, y entre ellos, por supuesto, la parte intestinal. Lo que sí también hay que tomar en cuenta que no solo basta con comer equilibradamente, no basta con comer orgánico, no basta con comer desde ese punto de vista, siempre y cuando no estés haciendo simultáneamente una limpieza, por ejemplo, de patógenos y de metales pesados, por ejemplo, porque una dieta equilibrada, orgánica, eso, no te va a liberar de metales pesados. Para liberarte de los metales pesados necesitas alimentos muy concretos como el cilantro, como el alga dulce atlántico, como la espirulina, como el polvo de cebada también necesitas para eso, y los arándanos silvestres son los especialistas en limpiar tu cuerpo de metales pesados, al igual que el jugo de apio puro. Si tú no haces eso en tu dieta, si tú no haces esa limpieza concreta de metales pesados o de patógenos, siempre vas a tener problemas porque no los has eliminado. Si tú comes carne, por ejemplo, sea de pollo o sea de res, sea lo más orgánica posible esa carne, esas carnes no te liberan de patógenos o de metales pesados. Por el contrario, la carne alimenta a los patógenos, es decir, a las bacterias malas, a los virus, hongos, mohos y todo eso. Te lanzo esta cosita.
La gente que tiene problemas de colon irritable y esas cosas, Sí. les dicen toma probióticos. Sí, sí, ¿No? sí, es parte del tratamiento. Esa es la típica, que te van a dar probióticos, pero tomas probióticos y tampoco te curas, ¿ya? Y tomas y consumes prebióticos. El prebiótico es el alimento del probiótico, ¿no es cierto? Y te dicen consumir prebióticos para que se alimenten tus bacterias buenas. Significa que las bacterias malas o los virus no se alimentan de prebióticos, porque si fuera así, vivirías enferma todo el año. ¿De qué se alimentan estos patógenos? Se alimentan de lácteos, de gluten y obviamente de los desechos de la carne y de los aditivos tóxicos. Y de algo que creemos muy noble, como es el huevo. Por supuesto. Alimento fundamental en, creo, la mayoría de las mesas, por lo menos bolivianas. Es que ya te digo, es toda una costumbre incluso industrial que te van inculcando, porque la única forma que te vendan huevo o carne es que te digan que es saludable y que necesitas proteínas. Pero yo me pregunto, ¿qué pasa con...? Y lo he dicho en más de una entrevista, perdón que sea repetitivo, hasta el segundo viaje de Colón no existía carne de res en América. Estábamos muy bien sin carne. ¿Me entiendes? Entonces no había problemas de vitamina B12, no había problemas de falta de proteína, no había nada de eso. Pero resulta que cuando ha habido el boom de la industria de alimentos, te han empezado a enchufar la carne cuando antes era un alimento de lujo en ciertas familias antiguamente, no podías acceder a la carne. Y tú me dices, ¿y toda esa gente ha vivido desnutrida, sin proteína y sin huevo todo ese tiempo? Ahí te das cuenta cómo nuestra alimentación se ve influida netamente por lo que es la industria de los alimentos y que te dicen, entre comillas, que eso es lo más saludable que debes comer. Y por experiencia propia les digo, pues yo no he dejado de sentir dolor hasta que he dejado de consumir la carne y he dejado de consumir el huevo. Hoy en día estoy todavía en el proceso, ¿no es cierto?, de cambio, pero con buenos resultados y realmente agradezco a Wolfgang, a su conocimiento que ha podido guiarme en esta travesía, podría decir cuasi odisea, solamente para encontrar un diagnóstico y algo que pueda hacerme sentir mejor y que, bueno, pues lleve adelante una vida más saludable. Entonces, mucha gente dice, pero si no tienes carne vas a ser muy flaquito. Si no estás comiendo arroz, si no desayunas con huevo, algo sustancioso, vas a tener bajas energías, no vas a estar en buenas condiciones. Me ha pasado, muchos me dicen, has bajado mucho de peso, estás enfermita, ¿no? Ese tipo de comentarios, pero tal vez es un cambio de perspectiva, de visión que necesitamos. Es que hay una cosa que ha pasado contigo y que mucha gente no entiende. Cuando tú entras en una dieta de estas saludables en base a plantas, frutas y verduras, evidentemente vas a bajar de peso, pero lo que vas a bajar es la grasa mala, es toda esa grasa que ha estado intoxicando tu cuerpo, tu organismo lo va a desechar de manera natural. Entonces, obviamente vas a bajar de peso, pero la gente está acostumbrada a ver a los demás con sobrepeso. Ver un niño gordito es como sinónimo de saludable. Sí. Y la gente está más acostumbrada, no te dice nada si tienes 5 tallas de más, es normal, ¿no? Pero si tienes 2 tallas de menos, ya se preocupan porque piensas que estás mal. ¿Qué pasó? Pero es natural que reduzcas de peso, esa grasa negativa, si quieres llamarlo así, pero vuelves a ganar de peso una vez ya que tu hígado se regula y la maquinaria empieza a funcionar bien y sobre todo si le das ejercicio físico a tu cuerpo. Tu cuerpo necesita, tus músculos necesitan glucosa para generar su volumen, por darle un ejemplo. Tal vez mucha gente que está en el mundo del fisiculturismo me dice, no, lo que necesitas es proteína. Pero si te pones a pensar, la gente que va al gimnasio y quiere ganar peso, quiere ganar volumen, lo primero que compra son esos potes grandes. Polvos. Esos polvos, pero que se llaman mass gainer, que son ganadores de masa, o weight gainer, ganadores de peso. Y no es otra cosa que carbohidrato, inclusive en base a avena. Pero lo venden como proteína, lo ven como si fuera un sustituto de la carne o un maximizador. No, hay dos cosas. La industria del fisiculturismo se ha vuelto obviamente una industria, ¿no? Y también tienen que enchufarte cosas. Y te venden, sí, proteína y te venden los mass gainers, ¿no? Aparte de una serie de suplementos que supuestamente te ayudan a optimizar el ejercicio. Pero donde hago énfasis es que esta industria te vende los mass gainers, los ganadores de masa, como lo importante para ganar volumen en el gimnasio. Y eso no es otra cosa basada en
carbohidrato complejo. En este caso, muchos de esos productos, su base es avena. Entonces ahí rompes mitos de que no es la proteína la que te genera en sí el músculo como tal. Es todo un conjunto de químicos, especialmente basados en carbohidratos, los que hacen que tengas esta ganancia de masa. Claro que sí. Y así es que muchas veces confundimos, ¿no?, los productos, creemos en lo que nos dicen, pero nada nos ha corroborado esa información. Además, y creo que ahí está realmente la lucha que debemos hacer cada uno de nosotros para conocernos, para saber en realidad qué es lo que produce cada uno de los alimentos que consumimos, estar bien informados y eso hace una gran diferencia, porque el solo hecho de que incluso nuestros padres nos dicen, no, el huevo es bueno, tienes que desayunar con huevo, te lo haré un sandwichito, qué sé yo. Eso es lo que finalmente deriva en efectos tan negativos como en mi caso. Sí, seguramente mucha gente se estará escandalizando de escuchar esto. O identificándose. Y también identificándose. Yo simplemente te estoy mencionando una información que la he recopilado a lo largo de muchos años. Y además de muchísimas fuentes y de las más actualizadas y sobre todo en la experiencia en carne propia también. Es por eso que puedo afirmar qué me ha funcionado a mí y qué les ha funcionado a las personas a las que he podido aconsejar. Desde ese punto de vista, toca romper muchos paradigmas y muchos esquemas que de pronto te violentas y dices, oye, ¿qué voy a comer? O sea, si no puedo comer, que si veo mi arroz con papa, mi fideo con carne, mi papa con pollo dorado, ¿qué voy a comer? O sea, como si no existiera nada más en la vida. Se acabó la Es tierra. una falta muy grande de información. Tú que has tenido una dieta, pues te la has pasado comiendo y comiendo vegetales y frutas. Sí. Y no has tenido hambre y no has tenido escasez de energía. Y precisamente de eso quiero que hablemos. Al volver de esta pequeña pausa vamos a estar hablando de qué sí deberíamos consumir, cómo podríamos hacerlo y bueno, de la manera más saludable que ustedes ni siquiera se pueden imaginar. Acompáñenos. Bueno, siempre es un gusto estar con todos ustedes y más aún tratando una temática tan importante que nos acompaña en toda nuestra vida, como es la alimentación, el saber comer. Realmente puede hacer una diferencia entre estar saludable y no solamente en el momento presente, sino también en lo que podría venir después. Muchos lo tomamos a la ligera, tal vez nos alimentamos simplemente por placer, pero tenemos que hacerlo de manera consciente. Y para ello estamos con Wolfgang Keller, nuestro invitado especial en esta jornada. Hablábamos ya un poquito del programa, más bien del proceso de limpieza y bueno, quisiera ahondar en esto de los jugos. Mucha gente dice que los jugos solamente son el acompañamiento del plato en el almuerzo, ¿no es cierto? Y es completamente distinto a lo que por lo menos yo he podido en experiencia propia vivir, ¿no? Jugos como realmente un alimento que tiene todo lo que necesitas para estar satisfecho y también son agradables al paladar, eso déjenme decirlos, algunos creen que se come feo, no es cierto. Pero sobre todo estamos evitando enfermar, estamos limpiando nuestro organismo. Hay dos cosas importantes en esto. Cuando mencionas jugo, más allá de lo ultranutritivos que son y además la capacidad de sintetizar, por ejemplo, 3 kilos de fruta plasmado en un jugo con una variedad de nutrientes muy grande. Los jugos son muy buenos en el momento que tienes un problema digestivo muy serio. Entonces el cuerpo asimila más rápido los nutrientes porque no hay un proceso de digestión como cuando consumes algo pesado. Más allá del tema jugos per se, lo importante es que tu dieta esté basada en plantas, en vegetales y en frutas conjuntamente, más allá de que te las comas o que te las bebas. ¿No es cierto? Los jugos sí son importantes desde ahorrarte tiempo hasta simplemente, como te decía, cuando tienes un problema estomacal muy serio, muy fuerte, ahí sí conviene jugos por un tiempo hasta que tu organismo cure y ya tengas la capacidad de recibir más sólidos. Claro. ¿No es No, cierto? yo digo el poder maravilloso de los jugos, ¿por qué? Porque uno se podrá comer unas 2 manzanas como máximo, ¿no es cierto? Así masticándolas. Pero cuando te haces un jugo, puedes hacerla de 5, 6 manzanas y estás completamente tranquilo. Sí. Entonces, la pancita te lo agradece, es menos trabajo y te nutres mucho más.
Ya te digo, la gente cree que eso no te alimenta. ¿No? Si tú dices, solo vas a tomar un jugo, oye, pero es un jugo de 1 litro, de que tiene esto, que tiene esto, que tiene el otro, y que realmente te va a nutrir. Y por el contrario, te vas a sentir con mucha energía, te vas a sentir muy lúcida, muy clara y sobre todo muy oxigenada. Tu mente, tu cerebro, tu piel rejuvenece con eso. La gente no le da mucha atención y prefiere además tomarse un jugo en caja, ¿me entiendes? Que es lo peor que puede hacer. Creemos que lo estamos haciendo bien. Claro, a una soda es mejor un juguito, pero el de lata, y no, estamos hablando de la misma cosa. Yo en este tiempo, que es corto tiempo en relación, bueno, a toda mi vida, ¿no es cierto? He podido advertir grandes cambios, como tú lo decías, el de la piel, del cabello, empiezas a lucir mejor, naturalmente, y es porque nos estamos alimentando bien. Creo que esos son fuertes indicadores, además de la eliminación del dolor en mi caso. Por supuesto, normalmente el dolor viene por una inflamación muchas veces imperceptible y el cuerpo suele inflamarse por 2 razones, por una lesión física, que inclusive puede ser por exposición a material tóxico, y la otra es por actividad patógena. Por ejemplo, cuando tú consumes gluten, muchos médicos, mucha gente te va a decir que el gluten causa inflamación. Y no es el gluten per se, sino que el gluten alimenta a los patógenos se aglomeran alrededor del gluten y es la actividad patógena lo que causa la inflamación. Mucha gente dice, como yo no soy celíaco, puedo consumir gluten. No, porque estás alimentando las mismas bacterias que te van a causar un sinfín de malestar. Pero algunos dicen, puedo comer con moderación. Solamente un pancito al día. Es que ya te digo, o sea, con moderación estás alimentando a tus bacterias también. Entonces va a ser algo de nunca acabar, porque cuando tú consumes gluten, tarda fácilmente, dependiendo de cuán limpio esté tu organismo, fácilmente unos 9-10 días en salir de tu cuerpo. Mientras tanto, esos patógenos que te están causando la artritis, por ejemplo, tú buscas un antiinflamatorio, pero no dejas el pan, no dejas el fideo con gluten. Entonces siempre vas a estar medicado de por vida. Solo en el momento que quitas lo antiinflamatorio, que son los lácteos, el gluten, el huevo, por ejemplo, y la carne, esa inflamación va a desaparecer. Si tú tienes ahorita problemas de artritis, prueba con dejar esas cosas durante 2 semanas y ahondar en vegetales y frutas y vas a ver lo bien que te va a ir. Mucho ojo. Algunas personas no lo creen así. No. No, pero hay que comprobarlo, hay que hacerlo. Pruébelo en su casa. ¿Qué tal si en vez de comer, no sé, una empanada, se come unas frutitas, unos vegetales? Mejor la combinación de ambos, como nos decías, ¿no? Frutas y vegetales. Va a ser maravilloso para su salud, para su organismo. Y bueno, todo esto lo vamos a poder encontrar en un libro que estás presentando. Por favor, si nos pudieras dar más detalles del título, el cómo lo escribiste, cuánta información vamos a poder encontrar en él. Y bueno, pienso que va a transformar vidas. Bueno, este libro me ha tomado 2 años escribirlo porque he consultado literalmente más de una centena de autores, en su mayoría de habla inglesa. Significa que es un material actualizado que no encuentro en español. Este libro se llama Saber Comer, no solo qué, sino cómo, cuándo y por qué. Muy importante. Lo voy a estrenar a fines de marzo, ya va a salir pronto la información por las redes sociales. Y también a raíz de este libro quiero hacer un taller en Cochabamba, Santa Cruz y La Paz en una primera instancia de 6 semanas, porque lo que me interesa es que durante esas 6 semanas yo vaya guiando a las personas en estos cambios de manera paulatina, consecuente y para que vean los cambios verdaderos en 6 semanas. Así que por ese lado estoy muy contento. Ya te digo, hace 2 años de meterle duro a este libro, mucha investigación y bueno, pues por ese lado estoy muy contento. No, yo definitivamente estoy muy feliz porque en cuanto obtuve la primera información ya noté los cambios, las mejoras, entré un poco en conciencia de que estaba haciendo muchas cosas mal en cuanto a la alimentación, que las papitas fritas no son nuestros mejores amigos y el poder ahondar más, en poder hacerlo sostenible en el tiempo me parece perfecto, así que quiero saber, por favor, Saber Comer, ahí me están trayendo una copia del libro. Para que tú puedas mostrárnoslo, qué vamos a encontrar. No sé si es que te animas a abrirlo un poquito, darnos el primer pantallazo. Bueno, esta es mi Saber Comer. Esta es mi versión dummy, lo que se llama el dummy. Esta es la muestra para ver los errores, para corregir la parte ortográfica, en fin, de contenidos.
Y bueno, estoy muy contento, como te digo, con este libro porque es muy completo y sobre todo te da una manera práctica de enfocar las cosas y sobre todo con mucho sentido común. En este libro menciono, por ejemplo, te voy a mencionar algo, ponte de los contenidos. Por ejemplo, aquí hablo del famoso ayuno intermitente, ¿no? Que está tan de moda, ¿no? Yo lo he llevado durante más de un año, ese ayuno, ¿Y qué pero tal? sí puede causarte muchos estragos si no lo manejas bien. También menciono el tema de la famosa dieta cetogénica, que también la he practicado en carne propia, y justamente en función a lo que yo he practicado, lo que he sentido, más toda esta investigación de muchos años, es que puedo plasmar y romper los mitos. El ayuno intermitente tiene mucha fama en internet, pero está muy mal llevado. También hablo un poco de la historia de las dietas, qué dietas se han puesto de moda en el mundo a lo largo de las décadas y cuán inclusive locas han sido. Seguro que Habían sí. dietas donde te aconsejaban fumar. Así te das cuenta cuán tonta a veces se comporta la humanidad, por ignorancia obviamente, y eso no quita que actualmente nosotros sigamos cometiendo esos mismos errores. También menciona en el libro la famosa tabla Andy, que lo he mencionado más de una charla, donde te dice qué alimentos son los más nutritivos, que tienen mayor densidad nutricional. En fin, son varios los aspectos que tomo en este libro y que realmente creo que va a gustar mucho a la gente y que va a aportar mucho a sus vidas. Yo estoy ansiosísima por leerlo, me lo voy a comer enterito y no hablo de comer para alimentarme, obviamente, pero es necesario nutrir nuestra mente también porque tener la información correcta hace la diferencia. Yo hice obviamente otros tratamientos, obviamente el de la dieta blanca, ¿no? El de mis calditos de pollo, el de mi dieta un poco más ligera, pero no me ayudaba. Entonces hay que saber discernir entre información e información y aquí tenemos un condensado de más de 200 autores, ¿no es cierto? Con prueba y error, experiencia propia, así que en definitiva se los recomiendo. Hagan la prueba, mejoren sus vidas y por qué no pensar también en quienes están a su alrededor. Hoy me vine de verde porque ya amo los alimentos verdes que no eran parte de mi dieta. El apio es mi mejor amigo hoy en día y espero que sea también el de ustedes porque tiene muy buenas propiedades el apio, ¿no? Así como tip chiquitito, por favor, si puedes decirle a toda la gente qué es lo que hace el apio en nuestro cuerpo. Bueno, el apio tiene unas sales minerales muy especiales, son unas sales en racimo, que es algo que no vas a ver normalmente en bibliografías, pero este apio se encarga, uno, de eliminar patógenos, es un gran eliminador de patógenos y también es un gran soltador de metales pesados, o sea, se encarga de aflojar a los metales pesados para que el cilantro, la espirulina, los arándanos silvestres, por ejemplo, y esos alimentos muy específicos se encarguen de botar también los metales pesados. El apio es clave, o sea, tomando solamente un zumo de apio en la mañana y manteniendo una dieta vegetal en la mañana, vas a perder esos kilos de más, que mucha gente pelea con esos kilos de más, pero sobre todo te vas a depurar y te vas a sentir mucho mejor, van a empezar a desaparecer dolores en las articulaciones, pero obviamente, o sea, no te tomes un zumo de apio en la mañana y al mediodía le metas un lechón brutal, o sea, tiene que haber una consecuencia con lo que estás comiendo y el equilibrio físico y emocional, mental, espiritual también. Totalmente de acuerdo. Esto lo aprendemos poco a poco, pero hoy en día lo podemos hacer gracias a saber comer. ¿Dónde lo vamos a poder conseguir? ¿Dónde está a la venta? No sé, más detalles, por favor, porque estoy segura que muchísima gente ya quiere leer el libro. Bueno, justamente a finales de marzo el libro también ya va a estar disponible en Amazon, en su versión electrónica como en la versión física, y por este motivo de la pandemia ya hemos hablado con una empresa de delivery para que desde tu teléfono lo puedas pedir y te lo lleven a casita. Muy bien, perfecto, ahí pensando en todos y cada uno de nosotros. Realmente cuando hablamos de alimentación estamos hablando netamente de salud, estamos hablando de vida y creo que así lo debemos asimilar, así debemos vivir cada día, ¿no es cierto? Porque a veces dejamos muy a la ligera la alimentación, sobre todo cuando nos sentimos bien. Yo que he estado toda mi vida sin ningún problema del estómago, comía lo que quería en el momento que quería. Así lo he hecho y lastimosamente no me daba cuenta de que me estaba haciendo un daño que más temprano que tarde, como les decía, pues me cayó con todo. Así que hoy, cuando ya estoy con esta visión un poquito transformada, se las he podido compartir. No es que quiera hablar de mí, la verdad no me gusta mucho, pero es un claro ejemplo de lo que podemos hacer y no debemos hacer. Así que cuidémonos, creo que eso es fundamental.
Sí, y sobre todo darte cuenta que tener artritis, vivir con gastritis, vivir con estreñimiento, O incluso con diabetes. no es normal. ¿No? La gente dice, no, solo tengo artritis, pero estoy sano. Solo tengo estreñimiento hace 20 años, pero estoy sano. La gente no entiende que eso no es sanidad, pero la gente ya se ha acostumbrado a vivir con eso como parte de su vida, como parte hasta de su personalidad. Y creen que es normal y que así es la vida. Pues no, no es normal y así no es la vida. Así es una mala alimentación y malos hábitos que lamentablemente a veces los ejecutamos de manera subconsciente, de manera cultural, de manera tradicional. En fin, son muchos esquemas los que hay que estar dispuestos a romper a la hora de querer volver a alimentarte de una manera sana. Sí, también la sociedad, ¿no? Que está un poquito acostumbrada a invitarte cositas, a que no puedas tú decir, no, esto no lo tengo permitido por el momento. Son muchas cosas a las que te enfrentas, pero por eso el cambio debe ser conjunto. Por eso todos debemos mirar hacia lo sano, por eso todos debemos informarnos y qué mejor que hacerlo con Saber Comer. Me imagino que vamos a encontrar más información en tus redes sociales. ¿Las Sí. compartimos, por favor? Sí, bueno, en mis redes sociales con el nombre de Wolfgang Keller, ahí me encuentran en Facebook o en Instagram. Ahí voy a seguir informando sobre la presentación del libro y de los talleres. Y decirle a la gente que realmente es importante esto, porque mucha gente dice, ¿para qué voy a comer bien si igual me voy a morir? ¿Me entiendes? El problema no es ese, sino el problema es cómo es tu calidad de vida, que no puedas moverte por un dolor de estómago, que no puedas hacer las cosas porque entraste en demencia o en Alzheimer, en fin, no es chiste y al final te sale más caro en lo físico como en lo emocional, tanto a ti como a tu familia. Claro, es peregrinar de médico en médico, Sí. es gastar muchísimo en medicinas, en pruebas y bueno, es el deterioro de tu organismo. Si podías vivir hasta los, pongámosle una cifra, 90 y pico años, con una mala dieta, eso se reduce muchísimo y es lo que no comprendemos, solo hasta que estamos con algún problema. Solo cuando te duele es que recién reaccionas. O Sí, no sí. puedes comer lo que te gusta. Así es, y hay que cuidarse con eso. Claro que sí. Muchísimas gracias, Wolfgang. A ti, Lorena. Realmente te agradezco por la información, por pensar en nosotros, en la gente, porque podrías quedarte solito, ¿no es cierto?, con todo lo que tú has estudiado y decir, bueno, yo ya estoy bien con el tema de mi gastritis, que también ha sido un problema para ti. 5 años. Y 5 años de malestar, imagínate. Pero no, la quieres compartir con nosotros y realmente yo creo que no solamente soy yo, sino muchas personas que ya han estado atravesando por alguna de estas circunstancias que también te agradecen y bueno, vamos a estar ahí con el libro. Va a ser hasta una nueva oportunidad Así y es, si a Dios saber quiere. comer, ¿no? Vale, gracias. Chau, chau a todos, siempre un gusto compartir con todos ustedes. Bueno, ahí están entonces las redes sociales de Wolfgang Keller, donde ustedes van a poder tener los contactos del libro Saber Comer. Hasta la próxima.